través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompañan Francisca Baitía y Cristian Castro. Hablamos sobre educación a esta hora en Academia Libre y lo hacemos para referirnos al proceso que está teniendo lugar en estos años en la península ibérica en materia de enseñanza, toda vez que aquello repercute y aparece en un eje comparativo con lo que sucede en nuestro país. La educación en España pasa por uno de sus momentos más difíciles y la coloca como una de las tareas pendientes más importantes para el devenir de ese país. Esto se vuelve más arduo si hablamos de lo referente a la educación pública, la cual está experimentando un declive considerable en beneficio de la educación privada. Diferentes son las causas que llevan a estos números y que hacen que una enseñanza comience a proliferar por encima de la otra. Si miramos a sus vecinos de Europa, encontraremos los datos esclarecedores de la educación pública y el futuro que le espera. Un 69% de los estudiantes españoles que cursan secundaria acuden a centros públicos, pero en países como Irlanda, Rumanía, Croacia, Alemania y Finlandia, esa cifra supera el 90% de estudiantes en los centros públicos. En lo referente a la enseñanza privada o la concertada, subvencionada con fondos públicos, España se coloca en la cuarta posición del mapa. Cerca del 30% de los alumnos españoles lo hacen en centros concertados, tanto para los niveles de primaria como para los de secundaria, y aproximadamente un 3% lo hacen en centros privados. A nivel europeo, Bélgica, Reino Unido y Malta encabezan la lista de países con más escuelas privadas. En España hay más de 28.000 centros educativos de tipo no universitario, es decir, centros de educación infantil, de primaria, de secundaria y centros que albergan todos los niveles educativos hasta el bachillerato. En estos números se incluyen los centros relativos a educación especial y centros específicos de educación a distancia. Las últimas cifras del Ministerio de Educación y Formación Profesional ofrecidas en lo relativo al curso escolar 2021-2022 arrojan que en España hay un total de 28.470 centros educativos, de los que 19.155 corresponden a centros de enseñanza de tipo público y 9.315 centros son de tipo concertado y privado. Estos centros se distribuyen de forma diferente en función del área geográfica en que nos situemos. De este modo, son las ciudades de Sevilla, Valencia, Madrid y Barcelona las que más centros educativos poseen, seguidas de Málaga, Murcia, Alicante, Coruña y Pontevedra. En contra, ciudades como Segovia, Ávila, Palencia, Soria, Ceuta y Melilla son las que con menos centros cuentan. Los colegios públicos en España están más presentes en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, y donde menos en Castilla y León, Ceuta y Melilla, ya que su creación viene determinada por el número de habitantes. Por su parte, si analizamos el número de centros que imparten todas las fases de la educación, desde primaria hasta bachillerato, la mayoría de estos centros son privados, por lo que la demanda por aquellos está creciendo considerablemente.
en función de los subsistemas educativos, encontramos unas cifras u otras pendientes de análisis. En la fase inicial o infantil de la enseñanza, un total de 114.444 alumnos, de los que 88.937 pertenecen a la escuela pública y 25.507 a la escuela privada. Si comparamos con las cifras de años atrás, vemos cómo la enseñanza privada ha crecido frente a la pública, y es que en 2020 la pública atesoraba 92.342 alumnos. Los datos referidos a la educación primaria nos muestran que en 2021 fueron un total de 244.811 alumnos a la enseñanza pública frente a los 49.331 de lo referente a centros privados, y en la enseñanza secundaria se contraponen los 311.339 de la pública frente a los 38.341 de la privada o concertada. 9 de cada 10 colegios que están en zonas donde el nivel de renta es más pobre son de tipo público. En cambio, los centros que están en zonas de mayor renta se dividen en un 29% de privados, un 24% de concertados y un 46% de públicos. Estos centros se reparten de diferentes maneras por el país, donde, por ejemplo, en comunidades como Andalucía, los colegios públicos representan un tercio de los establecimientos en las zonas más ricas. Los datos nos señalan que 2 de cada 3 alumnos en España va a un colegio público, donde un 26,8% de los estudiantes de centros públicos son de un menor nivel socioeconómico y solo 1 de cada 10 pertenece al 20% de mayor renta. En cuanto a la privada, apenas el 2% pertenece a familias desfavorecidas y hasta el 56% son hijos de familias que pertenecen al 20% de mayor nivel socioeconómico. En los centros concertados se repite la fórmula. Solo el 11% de los alumnos pertenece a grupos más desfavorecidos. El gasto en clases particulares ha crecido en España de forma notable, recogiéndose como en 2017 suponían 732 millones de euros frente a los 246 millones de euros de 2006. Si miramos a número de alumnos, observamos cómo un total de 47% de los estudiantes recibieron clases fuera de las horas lectivas, de los que un 46,5% son de la red pública y un 50,1% de la concertada. Las clases particulares acogen a todos los niveles escolares, pero son los alumnos de bachillerato los que más acuden a ellas. El gasto medio de estos asciende a 270 euros por curso escolar, siendo en la Comunidad de Madrid donde más se encarece con 350 euros y Castilla-La Mancha donde más barato es con 153 euros. En este tipo de clases también se observa discrepancias según los niveles socioeconómicos. Así pues, solo el 30% de los alumnos de las familias con menos ingresos reciben formación fuera de las aulas frente al 60% de los que más ganan. A partir de un análisis presentado por el Instituto Nacional de Estadísticas, se deduce que la educación privada obtuvo unos beneficios de 756 millones de euros en el curso del año 2022 respecto del anterior. Esto conlleva a que la educación privada se haya visto incrementada en un 27% respecto del año escolar 2014-2015. De esos ingresos, la administración pública aportó un 57% a los estudios de tipo no universitarios, tales como colegios e institutos privados.
una radiografía horrorosa entonces respecto de cómo el sector privado, para lucrar, está fagocitando a la enseñanza pública en España, tal como ha ocurrido en Chile, y tal como está ocurriendo en Chile, esos montos son generados con un aporte de 57% procedente del Estado. Es decir, el aparato público cómplice de los procesos de privatización que, como vimos, en una década hicieron que se triplicaran las ganancias de estos centros privados. ¿Qué le queda a Chile entonces? Son importantes estas cifras para reflexionar. En Academia Libre, la música tiene historia, con Francisca Beitía. Felix Mendelssohn, nacido el 3 de febrero de 1809 en Hamburgo, fue un compositor, pianista y director de orquesta. Ha sido considerado como uno de los músicos más influyentes del romanticismo, destacándose por su perfección técnica y síntesis de elementos clásicos y románticos. El pianista, heredero de Mozart, fue también promotor del resurgimiento de la obra de Johann Sebastian Bach y de otros destacados compositores. Su prolífica obra incluye sinfonías, conciertos, oratorios, oberturas, música incidental, música de cámara, música para piano y órgano. Fundó el Conservatorio de Leipzig, siendo la escuela superior de música más antigua de Alemania y fuente de disputa frente a algunas perspectivas musicales radicales de la época. Asimismo, su obra generó controversia entre algunos críticos y músicos contemporáneos que condenaron la asociación que existía entre su obra musical y el conservadurismo victoriano. Mendelssohn provenía de una familia de banqueros de origen judío convertida al protestantismo luterano. Con la renuncia de su padre, Abraham Mendelssohn, a la religión judía, la familia asumió el apellido Bartholdy para evitar el antisemitismo de la sociedad alemana de la época. Fue educado en Berlín desde temprana edad, en un entorno de gran influencia intelectual y donde sus dotes fueron estimuladas en un ambiente familiar en que se alentaban fuertemente las manifestaciones artísticas, dibujo, pintura en acuarela, música y, a su vez, idiomas, filosofía, literatura. Su madre, Lia Salomon, quien dominaba varias lenguas, tocaba el piano y dibujaba de forma notable. Le impartió lecciones de piano a los 6 años de edad, lo que propició su desarrollo de grandes habilidades en la composición e interpretación de piezas musicales, obras que permanecieron en el olvido durante más de un siglo, pero que han sido grabadas y eventualmente interpretadas en conciertos. Su profesora de piano, formada en París, fue Marie Bigot, y desde 1817 recibió clases de composición con Carl Friedrich Zelter, quien utilizaba como base de su enseñanza musical el clave bien temperado de Johann Sebastian Bach. Este hecho predominó en las obras de Mendelssohn, que reflejan su estudio del barroco y los inicios del clasicismo, en que, sobre todo, sus fugas y obras corales muestran la claridad tonal y el uso del contrapunto, elementos asociados al estilo de Bach. En 1824 recibió clases del compositor y pianista Ignaz Moscheles, mientras se ensayó por primera vez su ópera Los dos sobrinos. Terminó su 12ª Sinfonía Juvenil y compuso su primera sinfonía en do menor, opus 11. Al año siguiente escribió Octeto en mi bemol mayor y la obertura de concierto El sueño de una noche de verano, basada en la obra homónima de William Shakespeare, consideradas las más famosas de su primera etapa creadora. Y 16 años más tarde escribió la música incidental de la obra, incluyendo la famosa Marcha nupcial. Escuchamos a continuación Nocturno,
Sueño de una noche de verano, opus 61, de Félix Mendelssohn Bartholdy, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Viena.
Escuchábamos Nocturno, Sueños de una noche de verano, opus 61, de Félix Mendelssohn Bartholdy, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Viena. Hablamos a esta hora en Academia Libre sobre actualidad en ciencia e investigación. Lo hacemos con Cristian Castro, quien nos proporciona cada semana las novedades en este plano. ¿Qué está pasando, Cristian, en materia de ciencia e investigación? Hoy hablamos sobre la misión hacia las lunas heladas de Júpiter, porque el 13 de abril parte la sonda JUICE para explorar en la próxima década 3 satélites galianos: Europa, Calisto y sobre todo Ganímedes. Bajo su corteza se cree que hay grandes cantidades de agua, un elemento esencial para la vida. Comprender la física que gobierna estos mundos helados ayudará a entender lo que ocurre en lugares similares de nuestra galaxia. Los detalles los han explicado recientemente Nicolás Altobelli, responsable del desarrollo de actividades científicas de esta misión, y la encargada de operaciones de ciencia, Claire Balat, durante una rueda de prensa en el Centro Europeo de Astronomía Espacial, que opera en la ESA, en Villanueva de la Cañada, esto es Madrid. El objetivo de JUICE es caracterizar Europa, Calisto y Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, casi del tamaño planetario, así como los ambientes potencialmente habitables que se podrían haber desarrollado en su interior, teniendo en cuenta las evidencias que apuntan a la existencia de grandes masas de agua líquida debajo de su gruesa capa de hielo. Conocemos exoplanetas como Júpiter orbitando estrellas, pero este es un laboratorio de astrofísica en nuestra vecindad, muy cerca de nosotros. Un arquetipo de planeta gigante gaseoso, señala Altobelli, quien ha recordado que el agua puede mantenerse líquida en el subsuelo de las lunas, más allá de la zona habilitada considerada tradicionalmente, ni muy lejos ni cerca de una estrella. Tenemos que entender la física que gobierna la evolución de estos mundos helados acuáticos, subraya, y hay que ir por allí porque así podremos estudiar lo que pasa en lugares similares de la galaxia. Para cumplir sus objetivos, JUICE cuenta con 10 instrumentos, como espectrógrafos en todas las longitudes de ondas, un radar y un altímetro láser para estudiar la superficie y el subsuelo de las lunas, magnetómetros para medir su campo de gravedad y diversos sensores para detectar, por ejemplo, las partículas cargadas, el plasma del entorno. La masa total de este dispositivo llega a las 6 toneladas y tenemos a bordo 3.500 kilogramos de combustible, comenta Altobelli, aunque la nave también se alimenta gracias a 85 metros cuadrados de paneles solares. Respecto a las comunicaciones con la Tierra, se establecen con una antena de alta ganancia de 2.5 metros y otra de media ganancia. Por otra parte, el contratista principal de esta misión, que cuenta con un presupuesto total de 1.600 millones de euros, es la compañía Airbus.
La contribución de España en este sentido es bastante significativa, señala Altobelli, ya que aporta a 10 científicos y participa en varios instrumentos. Sus sistemas de la cámara Janus, del altímetro láser Gala y del magnetómetro MGA, y la estructura interna del satélite. Además, intervienen varias empresas españolas del sector aeroespacial que han desarrollado 500 kilos de estructura interna. En esta misión de la Agencia Espacial Europea y sus países miembros también contribuye la NASA, específicamente con el espectrógrafo ultravioleta y los sensores de plasma. También la Agencia Espacial Japonesa y la agencia respectiva de Israel, aportando varios subsistemas. El satélite JUICE ha sido trasladado desde las instalaciones de Airbus en Toulouse, Francia, hasta el puerto espacial de Kourou, en la Guyana francesa, y a principios de abril se colocará en el cohete Ariane 5 y luego se trasladará hasta la plataforma de lanzamiento. Este será un hito histórico, porque será el último de una misión de ciencia de la Agencia Espacial Europea con un Ariane 5, puntualizan los investigadores. Las señales de la nave llegarán a la red del espacio profundo de la Agencia Espacial y quizás la NASA. Ambas tienen una antena en España. Las operaciones se gestionarán desde el Centro Europeo de Operaciones Espaciales en Alemania, pero la coordinación del proyecto y la planificación científica se realizará desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial, que será el centro desde el cual se distribuirán los datos científicos de la misión a todo el mundo. Por su parte, Claire Balat ha detallado el largo viaje de la sonda. Aunque la ventana de lanzamiento está abierta alrededor de un mes, los responsables de la misión confían en que sea el 13 de abril, según lo previsto, para realizar todas las asistencias gravitatorias planificadas y ahorrar combustible. Terminada la fase de 30 minutos de lanzamiento, se comienzan a desplegar los apéndices del satélite y sus 10 paneles solares para proporcionar energía. En los días siguientes, hasta el 17 de abril, se abre también el brazo del magnetómetro, que va a medir el campo magnético alrededor de la sonda y las diversas antenas. Luego comienza la fase de crucero, que va a tardar aproximadamente 8 años, un tiempo en el que por primera vez se va a ayudar de asistencia gravitatoria del sistema Tierra-Luna y que tendría lugar el año próximo, ha explicado Balat. Después vendrá la asistencia gravitatoria de Venus y 2 más de la Tierra en 2026 y 2029 para poner la sonda en una trayectoria hacia Júpiter, donde llegará en el año 2031. 6 meses antes de llegar hasta Júpiter, comienza la fase nominal, la etapa científica de la misión. La sonda va a acercar al sistema del gigante gaseoso y sus lunas galileanas, donde operará durante 3 años y medio. Durante ese tiempo,
Vamos a hacer bastantes sobrevuelos, 2 sobre Europa en julio de 2032, a una altitud de 400 kilómetros, 21 alrededor de Calisto hasta agosto de 2033, y luego se producirá la transferencia a Ganímedes, donde la nave realizará 12 sobrevuelos y además se insertará en órbita en diciembre de 2034, bajando desde los 5.000 a los 500 kilómetros de altura. Ballard destaca que JUICE será la primera sonda que se pondrá en órbita alrededor de una luna distinta a la nuestra. La misión acabará con el impacto de la nave en la superficie de Ganímedes en septiembre de 2035. Se descarta cualquier riesgo de contaminación del posible océano inferior, ya que la corteza helada tiene más de 100 kilómetros de espesor. Altobelli apunta que uno de los objetivos es realizar una tomografía de este satélite. Es la primera vez que lo vamos a hacer y no se puede realizar con algunos sobrevuelos. Hay que quedarse en órbita con altitudes diferentes para estudiar bien el entorno. Las mediciones del campo de gravedad y magnético permiten estudiar cómo contribuyen las capas inferiores a lo que medimos. Ballard también ha recordado los retos operacionales a los que se enfrenta la misión. Alto nivel de radiación del que se tendrán que proteger los equipos electrónicos. Potencia eléctrica baja por estar muy lejos del Sol y otros retos térmicos. La sonda va a pasar muy cerca de un entorno caliente al pasar por Venus, con temperaturas de más de 200 grados Celsius. Pero cuando estemos en la sombra de Júpiter, las temperaturas pueden bajar hasta menos de 200 grados, así que tiene que resistir estas grandes diferencias de temperatura. Y sobre todo, concluye, hay muchos retos humanos, porque es una misión con más de 2.100 personas trabajando en diferentes partes del globo. Tenemos que conseguir organizar un plan de observaciones científicas que nos permita responder a las interrogantes de la humanidad sobre las lunas heladas y el sistema joviano en su globalidad. Se trata entonces de una misión pionera que pretende arrojar nuevos datos sobre nuestro sistema solar y en la cual hay invertidos grandes recursos, pero también grandes esfuerzos de diferentes países, donde destaca el aporte de España como uno de aquellos que va a generar conocimiento y que pretende difundir también para la población de habla hispana. Muchas gracias, Cristian, por ese reporte que nos deja al día en ciencia e investigación. Vamos a la música con Francisca Beitía. Entre 1826 y 1829, Felix Mendelssohn Bartholdy estudió en la Universidad de Berlín, donde asistió a conferencias sobre estética con Georg Wilhelm Friedrich Hegel, de historia con Edward Gans y de geografía con Karl Ritter. Previamente, el director del Conservatorio de París, Luigi Cherubini, elogió una de las obras de Mendelssohn y afirmó que sus logros eran admirables. La familia Mendelssohn realizaba constantemente veladas en su mansión, a las cuales asistían notables personalidades de la época como Alexander von Humboldt, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ignaz Moscheles, entre otros. Estuvo muy influenciado por Carl Maria von Weber, que motivó su talento literario y genio musical desde muy joven. En la misma época conoció a Johann Wolfgang von Goethe en Weimar, quien comentó a Zelter:
Lo que este pequeño hombre puede hacer improvisando y tocando a primera vista está cercano al milagro. Ya logra, en relación con lo que Mozart logró en ese tiempo, algo similar a la relación que hay entre la conversación cultivada de una persona adulta con el balbuceo de un niño. Asimismo, Mendelssohn describe su percepción acerca de Goethe. Su aspecto, su lenguaje y su nombre son imponentes. La fuerza de su voz es maravillosa y puede gritar como 10.000 guerreros. Luego de varias visitas, Mendelssohn musicalizó algunos poemas de Goethe y se inspiró en sus obras para la composición de Mar calmado y próspero viaje, opus 60, de 1828, y la cantata La primera noche de Walpurgis, opus 60, de 1832. En 1829 dirigió y realizó los arreglos de La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach en Berlín, con el apoyo de Zelter en la dirección de los coros, siendo la primera vez que se ejecutaba desde la muerte de Bach. La representación fue decisiva para el redescubrimiento de Bach en Alemania y en toda Europa. Durante su gira para dar a conocer su trabajo, dirigió en Londres su primera sinfonía y debutó como pianista tocando con excelencia una obra de Carl Maria von Weber, siendo reconocido y admirado por artistas y la realeza de la época. En su viaje también se inspiró para crear dos de sus obras, Las Hébridas y Escocesa, alusivas a paisajes y temas populares de Escocia. Su oratorio Elías fue estrenado en Birmingham en 1846 y al año siguiente fue el solista en el concierto para piano número 4 de Beethoven. En el mismo año dirigió su Sinfonía Escocesa. Realizó las primeras ediciones críticas para editoriales de los oratorios de Händel y de la música para órgano de Bach. Durante sus constantes viajes por Europa, creó la obra italiana. En Roma conoció a Berlioz y en París a Franz Liszt. En 1832 escribió su quinta y última Sinfonía La Reforma. En 1833 fue designado director musical en Düsseldorf y a partir de 1835 de la orquesta Gewandhaus de Leipzig, trabajando además con el Teatro de Ópera y el coro de la Iglesia de Santo Tomás y otros coros e instituciones musicales de la ciudad. Su intensa actividad generó la difusión de varios compositores como Händel y Schubert. En 1836 estrenó su oratorio Paulus, considerado el trabajo de mayor genialidad de su carrera. Desde 1841 fue director del rey Federico Guillermo IV. El artista creó más de 410 composiciones a lo largo de su trayectoria y finalmente falleció el 4 de noviembre de 1847 a los 38 años de edad, siendo velado en Leipzig y enterrado en Berlín. Escuchamos a continuación Obertura 1 de la cantata La primera noche de Walpurgis, opus 60, basada en un poema de la obra Fausto de Goethe, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Gewandhaus de Leipzig.
Escuchábamos Obertura 1 de la cantata La primera noche de Walpurgis, opus 60, basada en un poema de la obra Fausto de Goethe, interpretada por la Orquesta Sinfónica Gewandhaus de Leipzig. Conversamos sobre arte y cultura en este bloque de Academia Libre. Imaginarios sin Fronteras es el nombre de la muestra que dio inicio al funcionamiento del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago, MAPA, en la plataforma cultural de la Universidad de Chile, el nuevo espacio expositivo abierto a la comunidad y emplazado en el campus Juan Gómez Milla. La ceremonia de inauguración fue presidida por la rectora Rosa de Bes, quien fue acompañada por el vicedecano de la Facultad de Artes, Luis Montes Rojas, la directora de la plataforma cultural, Bárbara Velasco, y la directora del MAPA, Nuri González. La actividad contó con la presencia de autoridades universitarias y de gobierno, integrantes del cuerpo diplomático y de la comunidad universitaria, así como de artesanos. Para la rectora Rosa de Bes, la iniciativa reafirma nuestro compromiso con la extensión y la cultura. Enfatizó, además, que este espacio fue diseñado para vincularse activamente con la comunidad desde el arte y la creación. Es una potente expresión del quehacer universitario con sentido social que se extiende a toda la ciudad. Inauguramos este hito con una exposición que recorre la labor de creación e investigación del MAPA. Luego, la directora del museo, Nuri González, expresó su felicidad por poner a disposición del público y de manera permanente el patrimonio que resguarda el Museo de Arte Popular Americano. La muestra con la que hemos abierto las puertas de lo que ya es nuestra sede definitiva releva las piezas más significativas del museo, incluyendo una selección de aquellos objetos que dieron origen a esta colección en 1943. Esta muestra se completa con 3 exposiciones en el zócalo de la plataforma: Manos que piensan, de estudiantes de pre y posgrado, y académicas del Departamento de Artes Visuales de la Facultad, una selección de piezas ganadoras del sello de excelencia a la artesanía del Ministerio de las Culturas, que el museo salvaguarda desde 2012, y la obra Ventriloquía del artista visual Jorge Cabieses Valdés. De esta manera, el MAPA contribuye desde distintos ámbitos de este espacio que busca transformarse en un polo cultural para este sector de la ciudad, explicó. Carolina Pérez, subsecretaria del Patrimonio Cultural, indicó que la apertura de esta muestra es un motivo de alegría no solo para la comunidad de la Universidad de Chile, sino también para los vecinos de Ñuñoa y Macul, que tendrán acceso a un nuevo polo cultural. Desde nuestro gobierno entendemos a los espacios patrimoniales como lugares de encuentro, de cuidados y de convivencia democrática. Los museos, archivos y bibliotecas no son solo edificios que resguardan colecciones, sino que también son el escenario ideal para la exploración, la creatividad y el desarrollo de las personas a partir del conocimiento, subrayó. La muestra Imaginarios sin Fronteras, que propone una síntesis de las colecciones más importantes del museo, vuelve a poner énfasis en la historia común del continente, al revelar formas de hacer expresadas en el tejido, la cestería, alfarería o talla, además de otras materialidades y técnicas tan heterogéneas como los pueblos que coexisten en la región. El museo llega hasta la plataforma cultural como un centro extensional consolidado, que cuenta con un equipo robusto y con una estructura de funcionamiento que permite cumplir cabalmente con los principios que Tomás Lago, fundador del MAPA, planteara en las primeras etapas de este museo, indicó, por su parte, el vicedecano de la Facultad de Artes, Luis Montes Rojas, quien también destacó el rol de Amanda Labarca y Tomás Lago en el origen del museo, así como las vicisitudes que el MAPA ha debido sortear en estos casi 80 años de historia. Con esta inauguración, el MAPA termina por instalarse definitivamente en el recinto ubicado en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, a 80 años de su hito fundacional. Este espacio albergará de manera permanente su colección
así como sus áreas de restauración, conservación, archivo e investigación, entre otras. El mapa cuenta actualmente con un valioso acervo conformado por cerca de 8.000 piezas de arte popular provenientes de Chile, Latinoamérica y otros países del mundo, revelando en su colección las cualidades materiales técnicas y expresivas de los pueblos y considerando la diversidad artística y simbólica de las culturas de la región y de otras latitudes. Con este emplazamiento definitivo, el mapa se integra a la plataforma cultural de la Universidad de Chile, que aloja además a la Cineteca del plantel de Bello y al Laboratorio de Realidad Virtual, Videojuegos y Tecnologías Emergentes. El Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago MAPA estará abierto al público de manera gratuita de lunes a sábado de las 11 a las 19 horas. Concluye aquí en Radio Nuevo Mundo esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los micrófonos, Francisca Baitía, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.